Como les dije, aquí estamos, Osiris de León y Ramón Tejeda, para que hablemos de todo esto que está ocurriendo con el clima, el cambio climático, en fin, la naturaleza a la que nos estamos enfrentando los seres humanos de una manera muy desigual, porque también además nosotros la hemos agredido de una manera inclemente. El desarrollo de la humanidad se ha llevado a cabo a base de domesticar, dominar o tratar de dominar a la naturaleza sin tener ningún empacho a veces, Y entonces el resultado es que se nos devuelve. La naturaleza, ella dice, bueno, si tú me tratas así, yo te trato así, porque una cosa va con la otra, ¿verdad, Osiris? Así que ahora tenemos que recibir a Kenia antes de empezar nuestra conversación con Osiris, porque Kenia viene enviada por el Café Santo Domingo, Osiris, para que tú lo sepas. Hola, Kenia. Kenia no es Gracias, cualquier cosa. buenos días. Kenia es enviada por el Café Santo Domingo para que nosotros nos pongamos en ánimo y pongamos en ánimo a todos los demás. Así es. Óyeme, Osiris, en Estados Unidos se ha sucedido un presidente tras otro, poniendo en duda el cambio climático. Para Donald Trump eso es un invento, pero lo fue para Bush también. Bush hijo, no recuerdo Bush padre, pero para ellos eso es un invento de los científicos, al que a eso no hay que hacerle ningún caso. Obama le hizo caso. Obama se distinguió de Trump y de Bush. Y Obama sí fue y firmó, o por lo menos tuvo la intención de firmar el protocolo de Kioto, lo firmó, no, si mal no recuerdo, o fue a Bush que no firmó el protocolo de Kioto. Obama sí ratificó el Acuerdo de París, pero ya Trump dijo que él se sale del Acuerdo de París. Y así está esta gente, mientras tanto somos nosotros los que estamos tirándonos el cambio climático. Y primero explicarle un poco a la gente, aunque tú lo has hecho ya con tanta precisión en muchos momentos, pero nunca está de más. Dicen los abogados que lo que abunda no daña, y que en este caso lo que abunda es la información y es bueno, por lo tanto, que tengamos información de qué es eso que la gente o que los científicos llaman cambio climático y a qué estamos convocados nosotros como parte de este planeta y de una región en la que hay una serie de elementos que impactan indudablemente y que tienen que ver con ese fenómeno. Bienvenido, José. Gracias. Buenos días, Ramón. Buenos días a todo el pueblo dominicano. Contentísimo de estar contigo aquí tempranito, comenzando esta semana, para pasar revista a estos temas que tienen que ver con la naturaleza, con el clima, con las lluvias, con los fenómenos meteorológicos y cómo eso se articula con el escenario político. Tú comenzaste haciendo una introducción de lo que es la tercera ley de Newton en materia de la física: acción y reacción. Newton decía que toda acción produce una reacción de igual sentido, de igual magnitud y de sentido contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú agredes la naturaleza, como tú decías, tarde o temprano la naturaleza te va a devolver esa agresión que tú has producido en un sentido contrario al sentido en que tú aplicaste la acción. Esto quiere decir que el ser humano tiene que pensar muy bien lo que va a hacer de frente a la naturaleza, porque la naturaleza tiene sus mecanismos de reacción. Puede ser temprano, puede ser tardío, pero siempre hay una reacción. Fíjate cómo tú mencionas el tema de Bush, que no le prestó atención al tema del cambio climático, y que ahora el presidente actual, Donald Trump, se niega. Pero fíjate que en medio pusiste a Barack Obama, que tal y como tú señalas, firmó la COP21 en París en diciembre del 2015. Pero observa que el primero que tú mencionas es republicano, el segundo es demócrata, el tercero es republicano. El que te dice que sí, que el cambio climático es una realidad es demócrata. Y el que te dice que es un invento es republicano. Porque ahí hay una discusión de tipo político, parecido un poquito a las discusiones en la República Dominicana.
que si tú eres contrario a mí políticamente e ideológicamente, yo debo estar en la acera del frente refutando todo lo que tú plantees, aunque yo esté consciente de que tú tienes la razón. Y eso pasa con el tema del cambio climático. Los republicanos han entendido que el tema del cambio climático es un tema exclusivo de demócratas, porque Al Gore escribió un libro sobre esto titulado Una verdad inconveniente, porque Bill Clinton le dio importancia al tema del cambio climático y porque en realidad Estados Unidos y el mundo ve a los demócratas del lado del tema del cambio climático, y entonces los republicanos entienden de forma errónea que si ellos promueven el tema del cambio climático, le están haciendo promoción política a los demócratas. El hecho de que ya Al Gore, en su condición de vicepresidente de Bill Clinton, publicara aquel libro, An Inconvenient Truth, y preparar aquel majestuoso documental que fue muy premiado internacionalmente, hace que cualquier republicano sienta que si habla del tema, está hablando de un tema exclusivo de los demócratas. Es como algún evangélico, un adventista o un mormón que hable positivamente del Papa Francisco, en su iglesia le critica y dice, oye, pero tú estás criticando al líder de una iglesia que no es la de nosotros, ten cuidado, no hagas eso. Y eso pasa con los republicanos, que aunque haya un presidente republicano que tenga la intención de asumir el tema del cambio climático, entonces aparece una estructura intermedia que le dice, no, porque tú lo estás promoviendo a ellos. Recuerda que quien maneja el tema del cambio climático es el IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, que es una oficina de Naciones Unidas, y Estados Unidos es miembro de Naciones Unidas, miembro preferencial del paquete de directores que tú tienes ahí. Lo que quiere decir que el gobierno norteamericano está en el deber de asumir el tema del cambio climático porque es un tema científico, no es un tema político. Es un tema científico porque cuando tú comparas las temperaturas promedio a nivel global para el periodo preindustrial, antes de 1950, y las comparas ahora, te vas a dar cuenta que hay un incremento de 1.2 grados Celsius y creciendo. ¿Por qué creciendo? Porque en el 2014 la Organización Meteorológica Mundial lo declaró como el año más caluroso en el planeta Tierra desde que llevamos registros. Y los registros comenzaron en 1880. Pero cuando vino el 2015 le tumbó el récord al 2014. Y cuando vino el 2016, le tumbó el récord al 2015. ¿Qué te dice eso? A nivel de la comunidad científica internacional que aborda el tema del cambio climático. Oiga, pero si 2014 fue un récord, y el 15 fue un récord que superó al 14, y el 16 fue un récord que superó al 15 y al 14, aquí hay una realidad que no hay que discutirla mucho. Justo en junio pasado, cuando Donald Trump dice desde los jardines de la Casa Blanca, el tema del cambio climático, eso es un invento, nosotros nos retiramos, viene ahora en septiembre el huracán Harvey, 3 meses después, que había pasado por aquí, por el Caribe, como tormenta, luego moviéndose al oeste se degradó a depresión tropical, y llegó un momento que los que damos seguimiento al clima, nos olvidamos de Harvey, porque Harvey quedó como una simple masa nubosa dispersa, lo que llamamos en meteorología los remanentes, la sobra, lo que quedó. Sin embargo, eso que quedó de Harvey, cuando cruzó la península de Yucatán y entró al Golfo de México y encontró aguas calientes, se fortaleció y en cuestión de horas pasó de tormenta tropical a huracán categoría 3 y subió a categoría 4. Y ahí, cuando impactó a Texas, se descargó en Houston, oye bien, 1.270 milímetros de lluvia en 72 horas. Cuando esa es la lluvia que te cae en Houston en un año. Por eso tuviste a Houston inundado, por donde quiera. Houston nunca había visto esa ciudad tan inundada. Todo inundado, los highways inundados, los barrios inundados, las avenidas inundadas, las calles inundadas, las industrias inundadas, las refinerías inundadas. Parte del incremento en los precios de los combustibles que hemos tenido en el último mes tiene que ver por refinerías que han quedado fuera de servicio porque quedaron inundadas con el huracán Harvey. Justo ahí, en Houston, sí, en Texas, en Estados Unidos. O sea, no estamos hablando que fue en Haití, no estamos hablando que fue en Bangladesh,
Porque si te dice que la inundación fue en la India, tú dices, bueno, se descuidaron. Sí. No, estamos hablando de el centro de producción de energía de Estados Unidos, que es Texas. Fíjate cómo este huracán golpea ahí. Pero luego llega Irma. Irma hace algo particular. Irma se transforma en el Atlántico y en cuestión de horas, Irma pasa de simple tormenta tropical a huracán categoría 3. Hizo exactamente lo mismo que había hecho Harvey, y que eso no era común a nivel de meteorología, que un fenómeno meteorológico subiera de tormenta a huracán categoría 3. Siempre subía de tormenta a huracán categoría 1, de paso horas, a huracán categoría 2. De horas. Claro, esto fue de horas, de un boletín al otro. Sí. Es decir, en un boletín, decirte al Centro Nacional de Huracanes, tormenta tropical. Y en el siguiente boletín, 3 horas más tarde, decirte huracán categoría 3. Y tú me dices, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué fue esto? Porque este incremento de golpe súbito, o sea, saltó la escalera. No subió la escalera, saltó la escalera. Pero luego viene María detrás y te hace lo mismo. María en la tarde está en el Atlántico en tormenta tropical. En la noche ya te sube a huracán categoría 1. En las primeras horas de la madrugada te sube a categoría 2. A media mañana a categoría 3. A media tarde a categoría 4. Y al final de la tarde a categoría 5. Y tú me dices, ¿qué pasó? Que en menos de 24 horas un fenómeno meteorológico pasa de tormenta tropical a huracán categoría 5, con un agravante, Ramón. Te desarrolla vientos máximos sostenidos de 298 kilómetros por hora, nunca antes vistos en la cuenca del Océano Atlántico. Por tanto, hay algo que sentarse a revisar y verlo en su justa dimensión, en toda su amplitud. O sea, si yo he tenido en un mes 3 huracanes consecutivos, Harvey, Irma, María, los 3 me han hecho algo que no es normal en la meteorología, subir de tormenta a huracán mayor en pocas horas. Entonces, ¿qué está pasando? Que tengo la superficie del mar mucho más caliente de lo habitual, me está produciendo mayor cantidad de vapor de agua, y ese vapor de agua es el combustible que me está fortaleciendo este fenómeno meteorológico y me lo está convirtiendo en un fenómeno potencialmente catastrófico. Y lo viste cuando María pasó por Dominica, que destruyó Dominica, y luego pasó por Puerto Rico y destruyó a Puerto Rico. Por suerte, tanto Irma como María pasaron por la costa noreste. Irma pasó a 120 kilómetros al este de Punta Cana y María a 80 kilómetros. Pero con todo y eso, viste las inundaciones, viste los deslizamientos, viste los daños en el Bajo Yuna, en la línea noroeste. Y yo te preguntaría a ti y a cualquier ciudadano que nos vea en este momento, ¿y si alguno de esos 2 huracanes, Irma o María, hubiese tocado suelo en República Dominicana? Había gente aquí disgustada. No, aquí se creó una alarma innecesaria y un operativo innecesario porque el huracán pasó por allá. Señor, ¿y si el huracán hubiese tocado? Si en lugar de pasar a 80 kilómetros ya se hubiese desviado cuando venía en Puerto Rico 2 grados al sur y entra directamente por Punta Cana, por Bávaro y atraviesa el territorio nacional, ¿cuál fuera el estatus hoy día en nuestro país? Si tú ves unos videos que andan circulando ahí, de cómo quedó la montaña del Yunque en Puerto Rico, que es la reserva ecológica más importante de Puerto Rico, y que yo siempre había explicado en la radio y la televisión, depende de cómo impacta el Yunque y en qué ángulo impacta el Yunque. El Yunque está destruido. Tú ves el Yunque y tú crees que un incendio arrasó por completo aquel sistema montañoso. Y tú ves los jóvenes que estaban acostumbrados a llevar turistas allí, que están espantados al ver que no queda un árbol. O sea, arrasó con todo el huracán, porque entró con vientos de 250 kilómetros por hora. Entonces, en cualquier sociedad, Ramón, donde un huracán entre con vientos de 250 kilómetros por hora, te deja tierra arrasada. Sobre todo porque aquí en el Caribe no diseñamos y construimos estructuras para carga de vientos tan alta. Fíjate que George era un huracán categoría 3 y nos dejó un desastre aquí. Y estamos hablando de vientos de 185 kilómetros por hora. Así que imagínate tú la fortaleza que están teniendo los fenómenos meteorológicos. Y eso nos lleva a una conclusión ya para, digamos, completar este primer segmento. Sería el siguiente. Si cada día estamos teniendo fenómenos meteorológicos más extremos, con una conducta más extraña en materia de crecimiento, rápido, súbito, extraordinario, y nos está produciendo cada vez más daños, viste los daños en la Florida que provocó Irma, los daños que provocó María en Puerto Rico y en Dominica. Irma había destruido ya a Barbuda y Antigua cuando había pasado por ahí.
tuvimos los dominicanos que ayudar. Fíjate que también Irma había destruido la parte norte de Cuba, desde Santa Clara hasta La Habana. Hubo daños extraordinarios. O sea, la porción central norte de Cuba quedó devastada. La zona de Matanzas quedó devastada. En Varadero hubo daños extraordinarios, que está ahí, inmediatamente al este de La Habana. Y cuando entró por la zona de la oeste de la Florida, por ahí tuviste por Tampa, todo el desastre que ocasionó. Y en Los Cayos, que es la parte sur de la Florida, pues ahí dejó tierra arrasada. Entonces, la sociedad tiene que prepararse, sobre todo en el Caribe. Todas las islas del Caribe menor y todas las islas del Caribe mayor tenemos que prepararlo. La Florida tiene que prepararse, la península de Yucatán tiene que prepararse, los estados norteamericanos del Golfo de México tienen que prepararse todo. Ahí no solamente Texas, porque subía de este embate, ya tú habías visto a Katrina, cómo había impactado ahí y la destrucción que había provocado Katrina en New Orleans. Entonces toda esa zona de Mississippi, Tampa, toda esa zona tiene que prepararse para fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. Quiere decir que van a tener más fortaleza, cada vez más extendida la temporada ciclónica. Yo siempre le digo a la gente que la temporada ciclónica no comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre, porque eso es un invento de nosotros los seres humanos. Pero la naturaleza tiene sus propias reglas. Un convencionalismo. Claro, tú decías al principio, lo que nosotros le hacemos a la naturaleza después nos lo cobra. La naturaleza, ella sola, se ha encargado de extender el calendario. Es decir, una cosa que tú y yo digamos, que el verano comienza en junio y termina en septiembre o en octubre, y otra cosa que la naturaleza te diga que quizás desde mayo tú tienes un calor abrasador y que ese calor te sigue en octubre, en noviembre. Entonces eso nos pasa con el tema del clima. Una cosa es que tú y yo digamos, bueno, mira, históricamente la temporada de huracanes ha estado comenzando el 1 de junio y ha estado terminando el 30 de noviembre. Y viene alguien y te dice, pero ya yo estoy teniendo tormentas en mayo y huracanes en mayo, y tuve aquí en República Dominicana a Olga, que fue 11 de diciembre. En diciembre, y a Noel. Ya Noel. Noel vino ahí ya la última semana de octubre. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una realidad climática que el ser humano tiene que prestarle atención, adecuarse. Sí, la naturaleza no se adecua al ser humano, sino que el ser humano debe adecuarse a la naturaleza. Estoy viendo la realidad de la naturaleza, no es cuestión de que Estados Unidos en un momento de gobierno republicano desconozca el tema del cambio climático, sino que el cambio climático es una realidad, está frente a nosotros, no hay por qué cansarse de repetirlo, como tú dices, podemos repetirlo en este programa, en otro programa. Además, como tú aprendiste en la escuela y como yo aprendí, como todo el mundo aprendió, fue a fuerza de que el profesor repitiera el mismo concepto, la misma matemática, 2 más 2 igual a 4, las vocales A, E, I, O, U, le repetían tanto las cosas que te las ponían en forma de canción, y tú te aprendías la canción, y por eso lo recordaste de por vida. Cuando te decían desde los primeros días que fuiste a la escuela, A, E, I, O, U, y te lo enseñaban como una cancioncita, y el niño se aprendía la cancioncita, y entonces ya terminaba eso. Eso tenemos que hacer con estos temas. Hay que hacerlo con el tema. Mira, tú hablabas, Osiris, de prepararse para el cambio climático. Y podríamos caer en el error de creer que prepararnos no es construir en cemento. Para mí eso es un error, aunque eso es parte de la preparación. Construir en cemento en algunos lugares, construir con plato, no con zinc, con tabla. Perfecto, esa podría ser parte de la preparación. Pero la verdad es que, óigame, un huracán que te inunda hasta las estaciones del metro en Nueva York, como ocurrió con Sandy. No es cuestión de que nosotros la preparación tiene que ver con construir una casa aquí o allí. O sea, es mucho más profundo, es mucho más serio el tema de la preparación para esto. Diríamos que, y a mí me gustaría enfocar la preparación en 2 sentidos, y me gustaría oír tu opinión sobre eso. Número 1, en restituirle en parte a la naturaleza lo que le hemos quitado, lo que le hemos robado. Las orillas de los ríos debían estar llenas de mangle, como lo estuvieron por mucho tiempo, que son los grandes controladores de las avenidas, y los árboles. Se los quitamos, le quitamos los mangles. Hasta los inversionistas en turismo le quitaron los manglares, los han quitado, porque ellos dicen que les trae mosquitos. Oiga usted qué cosa más interesante. Y ese es un tema, pero el segundo de la preparación tiene que ver con un tema que planteó el presidente de la República ahora en la Organización de las Naciones Unidas, la creación de un fondo
de un fondo global para catástrofes. Claro. Porque no es cuestión de que nosotros ahora tenemos que ser solidarios con Puerto Rico así, pero nosotros tenemos nuestros propios problemas. Aquí nosotros podemos mandarle agua y podemos mandarle raciones alimenticias, pero eso es quitárnosla a nosotros de la boca para mandársela a Puerto Rico y para mandarlo a San Martín y a Barbuda y a todos estos sitios. Eso es quitarme yo la comida de la boca para mandársela al otro. Claro. Esa es la realidad. La preparación tiene más que ver, como decía el presidente, y yo creo, y me gustaría oír tu opinión, en eso, en que las naciones actúen de consenso, en las Naciones Unidas, todas, porque aquí son los ciclones, pero en el Asia son los tifones, sí, que a la larga son lo mismo. Sí, así es. Son otros los ciclones, lo mismo, sí, son huracanes, al fin y al cabo. Entonces, es la creación de un fondo mundial, como decía el presidente de la República, ¿no? Y ya estamos hablando de otra cosa. Coméntanos un poco de Mira, eso. Ese planteamiento es válido porque en el mundo existe un concepto ambiental que establece claramente el que contamina paga. Si tú produces un daño ambiental en una finca y yo un daño ambiental en una granja, los dos somos responsables de nuestros daños y tenemos que pagar para resarcir esos daños, necesariamente. ¿Qué ocurre? ¿Quién es responsable del tema del cambio climático? El uso intensivo y extensivo de combustibles fósiles. Desde 1950 nos hemos convertido en una sociedad oleodependiente. Si nos quitan el suministro de petróleo, como que nos ahogamos. No hay televisión, no hay radio, no hay transporte, no hay nada, no hay todo, de repente un caos. Si tú le dices a la sociedad, se acabó el combustible, hay un caos, hay una estampida. Te dice, ¿cómo puede ser? No es posible. Entonces, ¿qué ocurre? Las compañías petroleras son las grandes beneficiarias de este uso intensivo y extensivo de combustibles fósiles. Entonces, perfectamente, Naciones Unidas puede, en una reunión global, a la cual puede invitar perfectamente a la OPEP, Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo. Miren, por cada barril de petróleo que ustedes coloquen en el mercado, ustedes tienen que poner tanto en este fondo de remediación de daño, porque el daño que estamos teniendo viene fundamentalmente del uso intensivo de combustibles fósiles. Y ustedes tienen toda una gran fortuna que la han construido sobre la base de extraer, comercializar el petróleo, que es el combustible fósil más utilizado en el planeta desde el año 1950. Entonces, con ese fondo, que se puede nutrir perfectamente de un royalty por cada barril de combustible que se comercializa en el mundo, ahí habría un fondo de contingencia para todas las naciones. Evidentemente, cada país deberá tener una asignación que sea en función, no de su tamaño geográfico, ni en función de su Producto Interno Bruto, sino en función de su nivel de riesgo frente al cambio climático. Porque hay países pequeños que están pagando un alto precio con el tema del cambio climático, por el tema de que están en rutas de huracanes, van a estar más impactados permanentemente por huracanes. El huracán no solamente trae la carga de viento, sino la carga de lluvia, y detrás de la carga de lluvia viene la inundación y viene el daño extraordinario. Tuviste ya las lluvias de noviembre pasado. Claro. Tuvimos daños cercanos a 25.000 millones de pesos. Viste las lluvias de abril y mayo pasado, daños cerca de 6.000 millones de pesos. Viste los daños de ahora, cerca de 3.000 millones de pesos. Cuando tú contabilizas, nosotros nos estamos acercando a 40.000 millones de pesos en daños de noviembre de 2016 hasta la fecha, en menos de un año. Quiere decir que vamos en una ruta a muchos daños y nuestra economía es pequeña. Entonces, ¿qué ocurre? Si hay un fondo al cual tú puedes acceder en función de esa realidad, y en ese fondo ahí puede intervenir un comité internacional que evalúa el daño, porque el daño de un huracán no es tan difícil de contabilizar cuando tú tienes un equipo multidisciplinario de especialistas. El que va a Puerto Rico hoy día ve que hay un daño extraordinario en puentes, en carreteras, en urbanizaciones, en el bosque. Agricultura. Fíjate cuánto ha sido impactado el bosque. Y somos nosotros como sociedad que hemos destruido el bosque. Comienza por República Dominicana. República Dominicana para 1930 tenía un 80% de cobertura forestal. Para 1965 solamente le quedaba un 12% de cobertura forestal. Hoy tenemos cerca de un 30% de cobertura forestal. Pero si tú lo ves a nivel global, mundial, nosotros
En los últimos 100 años hemos depredado el bosque en cerca de un 70%. Las cifras varían de un 75 como mínimo a un 70 como máximo. Ponle el promedio, 67.5, como quieres mucho. O sea, estamos hablando de que un elemento que la naturaleza diseñó para atrapar el dióxido de carbono, que es el principal responsable del calentamiento global, lo hemos estado eliminando. Entonces estamos cometiendo dos errores. Por un lado, estamos produciendo excesiva cantidad de dióxido de carbono, utilizando combustibles fósiles para el transporte, para la energía eléctrica, para la industria, para todo. Y por otro lado, estamos quitando el árbol, el bosque, que es capaz de atrapar ese dióxido de carbono. Son dos errores simultáneamente. Entonces, si nosotros comenzamos a consumir menos combustibles fósiles y comenzamos a reforestar con parte del dinero de ese fondo, podemos empezar a mitigar ese impacto directo que estamos teniendo con el cambio climático. Porque estamos hablando hasta ahora, desde que empezamos, del tema de la lluvia, pero no olvidemos la sequía. La sequía es parte del tema del cambio climático porque es la otra cara de la moneda. 2013, 2014 y 2015 fueron 3 años de sequía, que tú sobreviviste aquí como sociedad gracias a que tenías aguas en las presas. Y los países que no pueden tener tanta agua almacenada como nosotros o como Cuba, por ejemplo, las islas del Caribe, el Caribe menor, ellos prácticamente no tienen agua, porque el territorio es muy pequeño y casi no hay río. Cuba tiene muchas presas, nosotros tenemos muchas presas, pero Haití tiene una sola presa, que es la presa de Peligre. Entonces, de ahí que nosotros tenemos que ver las dos caras de la moneda. Una larga sequía que te golpea y después un largo periodo de lluvia que viene. Entonces, en ambos casos tú tienes daños extremos, porque la sequía te daña la agricultura, entonces ya tú baja la productividad, suben los precios, afecta a la economía porque la gente pobre se ve afectada por una causa directa de la naturaleza, del cambio climático. Luego cesa la sequía, pero viene la lluvia torrencial, no viene la lluvia gradual. Y tú lo viste en noviembre en Puerto Plata. En Puerto Plata en noviembre te cayeron 1.265 milímetros de lluvia y esa es la lluvia que en Puerto Plata te cae en un año. Quiere decir que tú estás teniendo fenómenos extremos que no hay que discutirlos mucho desde el punto de vista científico para admitir que el cambio climático está presente en nosotros y nos está produciendo sequía por un lado, lluvias torrenciales por otro lado, vienen los daños y para poder resarcir parte de esos daños se necesita ese fondo común del que tú hablas, donde participen fundamentalmente como aportadores los países productores de petróleo, que son primero los grandes ricos, segundo los responsables directos de esta situación, y tercero, a ellos no les lastima económicamente porque el dinero está en abundancia, inclusive de lo que ellos tienen en bonos colocados en los grandes mercados internacionales, de esos beneficios, ellos pueden sacar una pequeña cuota para poder entonces mitigar los impactos que nos está produciendo. Puerto Rico necesita recursos ahora, pudiera venir de ese fondo. Dominica necesita recursos, pudiera venir de ese fondo. Antigua y Barbuda necesitan recursos, pudiera venir. La Florida necesita recursos. Houston necesita recursos. Entonces estamos hablando de que los ricos y los pobres, todos estamos afectados por este tema del cambio climático y ese fondo común puede perfectamente ayudar. Quiere decir que en ese sentido el presidente de la República, Danilo Medina, tiene toda la razón y ojalá que esto sea un tema de agenda de primer nivel en las reuniones de la Organización de las Naciones Unidas, que esto logre el consenso necesario y que entonces todos los países se pongan de acuerdo y este fondo comience primero a fortalecerse con los recursos que reciba mayormente de esos países productores de petróleo y segundo que entonces el dinero vaya fluyendo en la medida y en la proporcionalidad en que sea demandado por diferentes segmentos de la sociedad impactados de manera directa por el cambio climático. Hablamos de cambio climático y hablamos de desastres naturales, que decía alguien por ahí, no debemos hablar de desastres naturales, que los desastres no son naturales. Son discursos semánticos. Son discursos semánticos. Fenómenos naturales. Fenómenos naturales. Nosotros estamos en medio de ellos y bueno, ellos nos causan el desastre, pero en buena parte usted es parte del desastre. Uno, con toda esa conducta que hemos exhibido a lo largo de siglos, somos responsables del desastre. Pero, y pensamos en huracanes, y pensamos en vientos, y en inundaciones, y en todas estas cosas que vemos ahora. Pero tú eres un especialista en geología, o sea, es tu gran fuerte. Y tú sabes que, por lo tanto, nosotros no estamos llamados nada más a bregar con ciclones. Claro. Nosotros estamos convocados también a bregar
cada no sé cuántas décadas con terremotos. Así es. Y en Haití hace nada más 7 años que tuvimos uno, que está ahí Enero al lado, ahí, 2010, enero del 2010, ahí está. Esa es el espejo en que tenemos que vernos ahora, porque es el que tenemos quizá un poquito más cerca. Claro. Ni siquiera el de nuestro. México. Ese terremoto es de Haití, es nuestro, porque es de nuestra isla. Nuestra isla. Entonces, la preparación por un lado, es para el cambio climático, pero el otro también tenemos que tener conocimiento de que tenemos ahí delante esa realidad. Así también. es. ¿Tú qué dices? Mira, tú has citado el caso más traumático en materia de sismicidad que hemos tenido en el planeta Tierra en los últimos 100 años. Haití, 12 de enero 2010, 5 de la tarde hora haitiana, 6 de la tarde hora dominicana, una sacudida de magnitud 7 en la escala de Richter, que no es nada del otro mundo tampoco, no era de 8.5, ni de 9, ni de 9.5 como el de Valdivia en Chile. Sin embargo, ese terremoto te mató 316,000 personas según cifras oficiales. Atención, cifras oficiales. Siempre en la sismicidad, como en los huracanes, hay un subregistro. Porque los organismos que trabajan en este tema, si no aparece un cuerpo, no te lo contabilizan como muerte. Te lo contabilizan como desaparecido, pero nunca como muerte. Y así pasa el registro. Fíjate que cuando en México te hablan de los muertos del terremoto del 19 de septiembre del año 85, el registro oficial te habla de 10,000 muertos. Ahora, el registro de las organizaciones que hicieron inventario se acercó a 40,000. En Haití, cuando tú hablas con funcionarios del gobierno, con ciudadanos y con organizaciones no gubernamentales que han estado trabajando allá, te dicen, el registro real se acerca a 500,000 de personas muertas, con 350,000 heridos. Y de esos heridos, casi la mitad eran mutilados, que perdieron brazos, piernas. Y tú sabes la dificultad que es para un ser humano que en una contingencia de esta naturaleza pierda una extremidad. O sea, se le dificulta su vida diaria. Y súmale a eso 1,5 millones de personas sin hogar. ¿Fruto de qué? De que colapsaron 400,000 edificaciones. ¿Por qué colapsaron 400,000 edificaciones? Porque estaban mal hechas, como siempre te dijeron a ti, a mí, a todo el mundo. No necesariamente. Yo fui a hacer un inventario de daños. Yo llegué al día siguiente del terremoto. Yo llegué al día 13, un helicóptero. Recorrimos toda la ciudad. Identificamos las zonas de mayor impacto. Fotografiamos, documentamos. Y luego por tierra me pasé muchos días haciendo un inventario con un sistema de posicionamiento global, un GPS, viendo el tipo de daño y dónde estaba ubicado. Y el tipo de suelo que había. Y encontré que el 100% de lo que se cayó estaba sobre suelo blando. Y que el 100% de lo que estaba sobre roca rígida, como esta roca de aquí de la ciudad colonial, o de Naco, de Piantini, se quedó de pie. Pero que en el tema del suelo, lo que se cayó no distinguió entre rico y pobre, porque se cayó el Palacio Nacional, que es la estructura más emblemática, majestuosa, grande, robusta. Se cayó la catedral, que tenía columnas de 3 metros de diámetro. Se cayó el Hotel Montana, construido por empresas de ingeniería norteamericanas. Se cayeron muchas construcciones levantadas por empresas francesas que colapsaron de forma brutal, verticalmente, y todo quedó escombros. Te lo digo porque lo vi, lo fotografié y lo ubiqué en un mapa. Pero me encontré con casas precarias, paupérrimas, hechas a mano por la gente. El ciudadano cuando conseguía 3 bloques venía y lo pegaba con cemento de mala calidad, sin varilla. Le ponía un techito de zinc, lo que él podía, cerca del epicentro, y eso no se cayó. Y ahí se cumplió lo que dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículos 24 al 27, que el hombre prudente construye su casa sobre la roca, y que el hombre insensato construye su casa sobre la arena. Cuando tú vas y haces un inventario de daños en Haití, te vas a encontrar que todo lo que se cayó, todo estaba sobre suelo blando, y que todo lo que estaba sobre roca se quedó de pie. Ahora, vamos al presente, al terremoto de México. El más reciente, el de hace apenas una semana, magnitud 7.1. Han muerto más de 400 personas. Toma un reportaje que ha hecho la BBC de Londres, escrito, y toma un reportaje que ha hecho este fin de semana que acaba de finalizar el New York Times, escrito, textos, 2 textos distintos, redactados en lugares distintos, con especialistas distintos. BBC consulta a expertos en geología
y en sismicidad del Servicio Geológico Británico y del Imperial College. Y el New York Times te consulta a geofísicos especializados en la sismicidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos hablando de dos extremos, la parte de Gran Bretaña y la parte de México. Y en ambos casos, ambos reportajes te dicen que lo que se cayó en México todo estaba sobre el suelo blando. Y que lo que ha pasado en México es un efecto de amplificación del espectro sísmico. A raíz del terremoto de Haití, yo publiqué un artículo en español titulado Suelo flexible, amplificaron los daños del terremoto de Haití, que luego tuve que llevarlo al inglés porque me lo estaban pidiendo de diferentes partes y lo incluyeron en dos libros que se publicaron en Inglaterra. Uno de ellos que lo publicó el Instituto Wexel. Uno de ellos se titula Earthquake Soil Interaction, o sea, interacción entre el terremoto y el suelo. Y el libro fue dedicado exclusivamente a explicarle a la comunidad científica internacional, mundial, y a el sector dedicado a la construcción, que el principal responsable de la respuesta sísmica en un determinado lugar es el suelo, más que la estructura. Que en un suelo malo, tú tienes una altísima probabilidad de tener mucho daño. Y que en una roca rígida, como la que tú tienes en Naco, en Piantini, en Bellavista, entonces tu probabilidad es mínima. Y ahora estos dos reportajes te dicen, mira, en México ha vuelto a pasar ahora en el 2017 lo que pasó en el 85. Todo lo que se cayó estaba sobre los sedimentos blandos del antiguo lago Texcoco. Y lo que está sobre la roca se ha quedado intacto, tanto en el 85 como ahora, indistintamente de que estuviera bien construido o mal construido, de que fuera una estructura vieja o que fuera una estructura nueva. Y ahí es donde nosotros tenemos que vernos, en ese espejo y en esa realidad. Haití y México, estos eventos sísmicos. Te podría decir lo mismo de Ecuador. El 16 de abril del pasado año, 2016, hubo un tremendo terremoto en la zona noroeste de Ecuador, en Manabí, y me fui allá inmediatamente. Llegué a Ecuador y fui a recorrer todas las zonas afectadas. Puerto Viejo, Manta, Pedernales, Canoa, todas esas zonas, recorrí la fotografía. Y encontré que todo lo que se había caído estaba sobre suelo blando. Y que todo lo que estaba sobre roca estaba de pie. Eso quiere decir que nosotros debemos tomar en cuenta que como vivimos en un territorio sísmico, debemos primero priorizar la construcción sobre roca. Y entonces tú me puedes decir, ajá, pero ¿y los que no tienen roca como La Vega, Bonao, San Francisco de Macorís, Villarriba? Ah, excelente tema. Entonces, vamos a evaluar el suelo, vamos a ver cuál es la parte más blanda del suelo, vamos a quitar esa parte blanda del suelo, vamos a mejorar el suelo o vamos a poner la losa de fundación de la escuela, del hospital, de la iglesia, del estadio, del supermercado, de la torre, sobre el material más firme que encontremos ahí. ¿Tú sabes cuánto era el espesor de suelo malo que había en Haití que provocó esa tragedia? Entre 2 metros y 3 metros. Tú hubieras cortado esos 2 metros y esos 3 metros y en Haití no hubiera pasado prácticamente nada con ese terremoto. Hubiéramos economizado esa tragedia de 316,000 muertes oficiales, que son, como dice la comunidad ya, 500,000 muertes reales, la contabilidad real. Entonces, si nosotros aplicamos eso en nuestros esquemas de construcción, todo el Valle del Cibao, el Valle de San Juan, el Valle de Enriquillo, y entonces priorizamos la construcción sobre roca. No es lo mismo, Ramón, una casa que tú haces en Los Prados y una casa que tú haces en Naco. Por la roca. Naco es roca, es rígida, y la onda sísmica de corte, que es la que lleva el 70% de la energía, pasa rápido y no se puede amplificar. En cambio, cuando llega a Los Prados, como es un suelo blando, no puede viajar tan rápido, la velocidad se reduce a menos del 10%. Entonces, ¿qué hace la onda? Comienza ahora a amplificarse para mantener el balance de energía. Genera fuerzas tangenciales mayores de las que pueden soportar los elementos estructurales y los elementos estructurales fallan. Por tanto, en Los Prados no hagas un primer piso de parqueo con columnas sin un muro perimetral de cortante, porque eso se va a caer con un terremoto. No lo hagas tampoco en Santiago, no lo hagas en Santo Domingo Norte, no lo hagas en Los Tres Brazos, no lo hagas en Los Alcarrizos, no lo hagas en los Jardines del Norte, no lo hagas en los ríos. ¿Sí? No construyas en los ríos como se construye en Piantini o en el Evaristo Morales. No construyas en la Castellana como se construye en el Millón, porque son segmentos distintos y aquí debíamos nosotros como sociedad preparar un mapa detallado
del tipo de roca que tenemos y la respuesta sísmica de ese suelo, para que ahora el diseñador te diseñe la edificación, sea escolar, sea hospitalaria, sea residencial, sea vial, por ejemplo un puente. Y no está preparado ese mapa. Todavía no está preparado y tenemos que grave, trabajar un entonces, poquito ahí para preparar. Eso es grave, entonces. Eso es para que lo hablemos en otro programa, porque ese señor que está ahí hace rato que me está diciendo que se nos acabó el tiempo, pero es que para hablar de esto el tiempo siempre será corto en televisión. Así que agradezcamos al ingeniero geólogo Osiris de León toda esta información que nos ha regalado hoy, temprano en la mañana, para que además la compartamos. Para que no nos quedemos con ella, porque no, la información no es para quedarse con ella, es para compartirla. Gracias a Osiris y gracias a ustedes por estar ahí con nosotros siempre en Ojalá. Así que vámonos a los deportes con Lalo y vámonos a la economía con Lucas Vicen, que debe estar por ahí diciendo pestes de Osiris de León, pero el que se aguante, porque qué es lo que se cree. Así que, Osiris, gracias. Gracias, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Quédese ahí.